Buenos días. Es para mí un placer haber sido invitado y quiero agradecer a toda la organización, al comité de organización de la Sociedad Brasileña de Oftalmología, el ofrecerme la posibilidad de participar en este evento. Voy a hablar de la cirugía de catarata y envejecimiento activo. Estos son mis posibles conflictos de interés, pero que en la charla que voy a presentar hoy no hay ningún interés financiero involucrado. Y cuando hablamos de envejecimiento activo y de catarata, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un cambio de paradigma. La relación entre edad y calidad de vida cada vez tiene más potencia. Está apareciendo el concepto de envejecimiento activo, que supone no el cese de realizar actividades, sino que lo que hacen los pacientes es el cambio de actividades y además el paciente cada vez se convierte más en el eje de toma de decisiones. Ya no estamos interviniendo pacientes con estas características que vemos en la diapositiva de esta izquierda, sino pacientes que cada vez tienen una vida más activa y que tienen unos requerimientos visuales mayores. Si nosotros analizamos la indicación de la cirugía de catarata en Europa, vemos que sigue siendo un criterio única y exclusivamente de agudeza visual. Se considera que con un ojo o ambos por debajo o menos de 0,5 ya estaría indicada la catarata. Sin embargo, es necesario, y así lo están ya reconociendo todas las instituciones, contemplar la necesidad de los pacientes de mantener su independencia y mantener la capacidad de realizar las actividades diarias, como por ejemplo conducir. Y está claro que cada vez cuando analizamos los datos clínicos, la relación entre agudeza visual y función visual es muy débil y no se soporta. La única manera que tenemos de saber cuáles son realmente las necesidades de los pacientes y las actividades que hacen es si estamos utilizando cuestionarios de resultados comunicados por los pacientes que nos permitan, por un lado, tomar la decisión quirúrgica y, por otro lado, hacer una monitorización de los resultados. Uno de los que más información está dando y es sencillo es el CAT-QUEST 9SF. Cuando nosotros planteamos la cirugía de la catarata, realmente lo que pretendemos es no solamente resolver la transparencia y recuperar la función visual, sino dar al paciente un valor salud. Y para ese valor salud, cuando nosotros le preguntamos a los pacientes cuáles son las tareas diarias más frecuentes, como trabajar en un ordenador, usar tabletas, ver el salpicadero del coche, caminar por terrenos irregulares, al final son las actividades o las tareas que le permiten a los pacientes tener capacidad para ir y venir de su trabajo, para tener seguridad de subir y bajar escaleras y muchas veces nos dicen que realmente necesitan gafas si tienen que hacer este tipo de actividades. De manera que lo que nosotros ya estamos llamando visión intermedia deberíamos empezar a llamarle visión funcional, que es la visión que los pacientes necesitan para hacer sus actividades diarias. Estas imágenes son muy ilustrativas de lo que es la visión funcional. Es la capacidad de que un paciente camine por un terreno irregular, que baje unas escaleras sin dificultades, que se maneje en los centros comerciales en las escaleras mecánicas sin riesgo de caída, y esto realmente tiene poco que ver con la agudeza visual que nosotros tomamos con los ototipos en nuestras consultas. Y algo también muy importante, cuando hablamos de visión cercana, la visión cercana es que el paciente pueda contar monedas y eso no lo hace a 30 centímetros, o que sea capaz de introducir el código PIN de su tarjeta de crédito, que tampoco es una actividad que se hace a 30 centímetros. Si medimos esta distancia, estamos haciéndola a 50, 60 centímetros. Cuando nosotros vemos la evolución de las lentes intraoculares desde las monofocales que empezaron en los años 50 hasta los últimos años con las lentes multifocales difractivas y multifocales tóricas, pues vemos realmente que aparentemente se había resuelto este problema. Teníamos unas lentes que nos daban una buena agudeza visual de lejos, una buena agudeza visual de cerca y una buena agudeza incluso en distancia intermedia. Pero, ¿qué sucedía en los valles? ¿Qué sucedía en estas zonas donde realmente el foco no se conseguía enfocar? Pues en estos casos teníamos unas zonas prácticamente ciegas de visión. Además, a los pacientes le teníamos que dar a elegir si quería tener una distancia intermedia de 68 centímetros o de 34. 68 centímetros no es una distancia cómoda para que un paciente baje sin gafas por unas escaleras o darle la posibilidad de 80 centímetros y 40 centímetros. Eso al final lo que hizo es que realmente estas lentes se consideraran que, a pesar de que eran ópticamente muy avanzadas, no consiguen una visión continua real y los picos y valles hace que los valles realmente el paciente tenga dificultades. Entonces, entre la curva de la lente monofocal de desenfoque, que no nos da ninguna visión intermedia ni ninguna visión cercana, y la curva de las lentes multifocales, que tiene picos pero tiene también valles, realmente queda un espacio que quedaba por cubrir, que era el espacio de obtener
una visión intermedia que no fuera una caída brusca, sino que tuviera una pendiente suave. Y aquí se situaban las lentes de foco extendidos y las lentes monofocales modificadas. De manera que en el año 2014 empiezan a aparecer las lentes de rango extendido. Estas lentes de foco extendido lo que pretenden conseguir es una visión lejana intermedia que tenga una pendiente suave y que no tenga una mala calidad de visión en los puntos intermedios. De manera que cuando vemos la curva de ese enfoque, pues vemos que efectivamente en distancia de lejos tiene un comportamiento muy bueno y en distancias entre 80 y 60 centímetros se manejan bastante bien, aunque luego caen en distancia de visión próxima. Pero cuando vemos el cuestionario que le hacemos a los pacientes están muy contentos con la distancia de lejos, con la distancia intermedia, pero se quejan de los halos y de la adaptación al halo. De manera que podemos decir que con las lentes no acomodativas de foco extendido tenemos una buena visión de lejos e intermedia con una curva de ese enfoque de pendiente suave, pero no tienen un alcance de visión completa, tienen fenómenos de disfotopsia y además tienen una indicación restringida. No se la podemos hacer una indicación de forma universal a todos nuestros pacientes. ¿Y cuál es el escenario real en nuestro medio? Pues en nuestro país, en España, si vemos los datos ofrecidos por la industria en el año 2017, la mayoría de las lentes que se implantaron fueron lentes monofocales, pero tanto en el sistema público como en el sistema privado, con lo cual contrasta con lo que en los congresos siempre hablamos de las últimas lentes trifocales que han salido y luego la realidad lo que nos dice es que de 544.000 lentes implantadas en este año, 493 fueron lentes monofocales. Es decir, el 90% de nuestros pacientes llevan una lente monofocal. ¿Esto qué condiciona? Pues condiciona que vamos a tener una buena visión de lejos, pero no van a mejorar la visión intermedia y entonces implica que estos pacientes necesitan gafas para lejos y gafas para distancia intermedia. En este sentido, pues la industria recoge el reto y empiezan a aparecer en el año 2018 lentes monofocales de alto rendimiento. Estas lentes monofocales de alto rendimiento pretenden situarse en el mismo rango de visión de las lentes de rango de foco extendido, pero con efectos ópticos colaterales mínimos y con una indicación prácticamente similar a la de las lentes monofocales. Nosotros tenemos experiencia con la primera que salió, que fue la lente monofocal con aberración esférica modificada de la casa Johnson & Johnson, que fue la Ehance, donde hicimos en el año 2018 un estudio multicéntrico y donde eran unas lentes que ofrecía una visión lejana como la de una lente monofocal, daba una mejor visión intermedia que una lente monofocal convencional y el perfil de disfotopsia era similar al de una lente monofocal. Cuando nosotros hicimos la curva de desenfoque de nuestros pacientes, vimos que efectivamente el comportamiento era de una pendiente suave entre la visión lejana y la visión intermedia, aunque ya decaía cuando estábamos en zonas de visión entre 60 y 40 centímetros. Esto, cuando le pasamos a los pacientes el cuestionario de CAT-QUEST, nos indicaban que con estas lentes tenían capacidad de ver televisión, de conducir, de tener buena visión nocturna y también teníamos la posibilidad de actividades de distancia intermedia, de afeitado, maquillaje, tableta, manejo de computador, comer y cocinar sin gafas. Es decir, nos estábamos poniendo en el rango de lo que llamábamos visión funcional. Cuando le hacíamos el cuestionario de calidad de vida, pues el 90% nos decía que no tenían dificultades en las actividades de su vida diaria sin gafas y si veíamos el grado de satisfacción, pues entre cerca de un 90% estaba entre bastante satisfecho y muy satisfecho. Y un 70% pues era incluso capaz de leer textos o de reconocer las caras de la gente cuando estaban a distancia corta. Este estudio al final lo que nos indica es que hay un cambio de paradigma en las lentes, en la indicación de las lentes monofocales, porque ya tenemos la posibilidad de proporcionar visión lejana y visión intermedia a los pacientes sin las disfotopsias que nos dan las lentes de rango extendido y las lentes multifocales y algo que para mí es muy importante, con la posibilidad de tener las mismas indicaciones que una lente monofocal. Es decir, se la puedo poner a todos los pacientes que yo voy a operar de cirugía de catarata. De manera que cuando nosotros vamos hablando de envejecimiento activo y catarata y queremos hacer medicina personalizada de manera que le demos el valor salud a los pacientes, realmente la igualdad no es la mejor solución, no es lo mismo para todos. Quizá la equidad, el dar a las personas, a cada persona lo que necesita, sea la mejor opción. Y tenemos que saber en el medio que nos movemos, de manera que no es distinto el paciente de la izquierda, que puede ser un paciente que lo que quiera es cirugía refractiva de cristalino, del paciente de la derecha, que lo que quiere es resolver la catarata, pero también obteniendo
una visión funcional sin necesidad de utilizar gafas. De manera que si nosotros vemos el reto funcional actual es el conseguir la visión funcional, que es la visión intermedia. Y en este sentido tenemos ya una gama que la industria nos proporciona, en el sentido de que tenemos lentes de rango extendido como las lentes EDOF, lentes trifocales que asocian el rango extendido y lentes monofocales de alto rendimiento. De manera que para que nosotros podamos conseguir valor salud en cirugía de catarata, tenemos que mejorar la calidad de vida del paciente de acuerdo a la edad, y no será lo mismo un paciente de 50 que de 75 años. Que la función visual que al final consigamos sea compatible con la actividad diaria, y la actividad diaria es diferente en cada persona, pero sí que saben lo que es visión funcional. Y la visión funcional pasa por conseguir la visión intermedia. Si no conseguimos una buena visión en la distancia intermedia, no vamos nunca a conseguir una visión funcional satisfactoria. Y en definitiva, la mejor opción, si nosotros pudiéramos ofrecerla, porque las características del paciente y del ojo lo permitan, sería una trifocal con rango extendido, la segunda sería una lente de rango extendido y la tercera, utilizar lentes monofocales de alto rendimiento. Pero ya nada más bajo que de aquí. Es decir, yo creo que en estos momentos no tiene sentido utilizar una lente monofocal estándar en un paciente de edad avanzada, aunque el paciente no quiera cirugía refractiva de cristalina. Muchísimas gracias.